Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un video más de este canal Just Puniendi. Mi nombre es Oscar Ariel Valencia Matías. Sin más preámbulo, recuerda que estamos analizando los elementos negativos del delito. Específicamente en el video anterior ya habíamos iniciado con el análisis de las causas de justificación. Recuerda que las causas de justificación son el elemento negativo de la antijuridicidad. Y habíamos analizado la legítima defensa y el estado de necesidad. En esta ocasión vamos a tratar de analizar a lo mejor dos más o tres, no sé, las que nos dé tiempo para no hacer muy grande el video, porque todavía queda cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, impedimento legítimo y obediencia jerárquica, de tal modo que vamos a tratar de abarcarlos lo más concreto posible. Bueno, iniciamos entonces con el cumplimiento de un deber. ¿Qué es el cumplimiento de un deber? En criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya hace muchos años, llegó a establecer que el cumplimiento de un deber tiene que ver con la captación de acciones que la ley manda, es decir, son de carácter preceptivas o imperativas. En otras palabras, son aquellas disposiciones que van a obligar a una determinada autoridad a realizar determinadas acciones que bien pudieran ir en detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, una autoridad que en cumplimiento de un deber en aquellos países donde se establece la pena de muerte, precisamente al momento de dictar sentencia, establece como penalidad esa pena de muerte en atención a que el delito así lo amerita. Entonces, no es facultativo de la autoridad. La autoridad no tiene potestad, no tiene facultad para poder determinar una pena diferente, porque precisamente la ley así ya lo establece en un determinado delito. Entonces, ahí evidentemente pues está ordenando la privación de la libertad, pero lo está haciendo en cumplimiento de un deber. O bien, aquellas acciones a través de las cuales las mismas autoridades, como te comentaba hace un momento, pues van a afectar determinados bienes jurídicos. Por ejemplo, al ejecutarse una orden de aprehensión, te privan de la libertad y lo están realizando precisamente bajo el amparo de esa figura jurídica, y por ende no cabría responsabilidad alguna. Por ejemplo, la orden de cateo, invaden tu domicilio prácticamente, o por ejemplo en materia civil, cuando hablamos de un incidente de lanzamiento por falta de pago de rentas, solicitando incluso el auxilio de la fuerza pública por si existe oposición, o bien rompimiento de chapas, candados, cerraduras, y hasta incluso poder tumbar muros para poder ingresar o entrar al domicilio, ¿no? En estos casos, pues la autoridad obviamente te causa un grande agravio al momento de privarte prácticamente de la posesión de una vivienda, al momento de extraerte o incluso someterte a través de la fuerza pública. Obviamente ahí es otro tema, ¿no? De qué tanto es necesario y la situación de medir la fuerza, en fin, la proporcionalidad. Pero en este caso, y bueno, eso será tema a lo mejor de otro video, pero en este caso son aquellas facultades, pues, como lo dice la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligan, ojo, no es potestativo, es lo que la ley manda, es de carácter preceptivo, dice la Corte. Entonces obligan a la autoridad a realizar determinadas acciones, aunque estas vayan en detrimento de los derechos del gobernado. Por otra parte, pasando al segundo, que es el ejercicio de un derecho. El ejercicio de un derecho nos dice también en ese criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mientras el cumplimiento de un deber es preceptivo, es lo que la ley manda, el ejercicio de un derecho es lo que la ley te faculta, es decir, es facultativo, ¿no? Lo que la ley te autoriza, pues. Entonces, el ejercicio de un derecho tiene que ver con aquellas actividades que la misma ley reglamenta, que la misma ley establece determinados requisitos, y que si se cumplen esos requisitos, tú en ejercicio de ese derecho podrás llevar a cabo estas acciones, aunque pudieran en un momento determinado afectar determinados bienes jurídicos. Por ejemplo, cuando hablamos de los deportes de contacto, te colocas un guante con determinadas características, debes de tener un peso determinado y te subes a un ring para poder prácticamente agarrarte a golpes con el oponente. Y si tú le causas lesiones graves o incluso la propia muerte, no cometes una conducta delictiva porque estás bajo el amparo de esta figura jurídica que se determina ejercicio de un derecho. O bien, cuando por ejemplo en otro deporte de contacto como el fútbol americano, donde seguido hay lesiones por
los tacleos y toda esta situación que se da, pues tú le causas igual una lesión grave, una fractura, y por ende pues no incurres en responsabilidad dado que estás bajo esta figura jurídica. Claro, dentro de estos deportes de contacto, el fútbol, el rugby, el fútbol americano, el boxeo, pues obviamente hay comisiones de arbitraje que van a tratar de regular cuando la persona no está atendiendo a cumplir con esas reglas o esos requisitos. Generalmente nunca vamos a ver que una persona, un boxeador, un futbolista, se vaya a prisión por haberle fracturado la pierna o por haber, en el caso del box, haber privado de la vida a su oponente. A eso se remite pues este tema del ejercicio de un derecho. Estas dos figuras jurídicas generalmente están o se encuentran establecidas en las codificaciones penales. El caso de la codificación penal para el Estado de Puebla dentro de la República Mexicana no es la excepción, pues el artículo 26, que nos habla de las causas de exclusión del delito, específicamente en su fracción sexta, nos dice obrar en cumplimiento de un deber legal o en ejercicio de un derecho establecido en la ley. O sea, es una causa de exclusión del delito cuando obras en cumplimiento de un deber o bien en ejercicio de un derecho, ¿no? Bueno, ahí están las dos figuras jurídicas y bueno, el video nos da para poder analizar una más, que sería la obediencia jerárquica. Y la misma ley nos establece en su fracción octava, dice, del mismo artículo, dice: obedecer a un superior legítimo en el orden jerárquico, aun cuando su mandato constituya un delito, ¿no? Entonces tú como policía o como militar te puedes amparar bajo esta figura jurídica cuando el superior jerárquico pues te ordene prácticamente cometer una conducta delictiva. Sin embargo, ojo, hay que tener cuidado porque podríamos llegar a considerar erróneamente que todas las conductas antijurídicas pudieran estar amparadas bajo esta obediencia jerárquica, y no es así, porque la misma ley establece: si esta circunstancia no es notoria ni se prueba que la gente la conocía, ¿no? Entonces ahí vamos a tener esa limitante. En primer sentido, que no sea notoria, un hecho notorio. ¿Notorio para quién? Bueno, yo consideraría que notoria para el que está ejecutando el acto, ¿no? O la ley. Y en su caso, o bien que no lo conoce, que lo desconoce, podríamos hablar incluso de un error de prohibición o este tipo de situaciones, o bien en su caso, dice la misma ley, que se pruebe que la gente no la conocía, ¿sí? O sea, aquí es lo que les comentaba, que podría ser el error de prohibición, ¿no? O bien no la conoce o bien considera que sí está facultado para hacerlo, dependiendo de las circunstancias. Pero ya no cabe la posibilidad de considerar que a través de la figura jurídica de la obediencia jerárquica el mando inferior puede cometer cualquier tipo de atrocidad y simplemente ampararse bajo la figura de esta institución. Evidentemente que no es así. El caso históricamente generó precedentes, pues es aquel juicio de los tiradores del muro de Berlín, en donde estas personas que se encontraban, estos francotiradores que se encontraban apostados precisamente en esa barrera, pues privaban de la vida a todo aquel que se quisiera brincar o que se estuviera brincando del otro lado, ¿no? Entonces obviamente hubo un juicio en donde efectivamente se determinó la culpabilidad en atención a esto que les acabo de comentar. Evidentemente es un acto notorio. Y por último, la última figura es la denominada impedimento legítimo, ¿sí? Impedimento legítimo. ¿Qué es el impedimento legítimo? Bueno, podríamos poner un ejemplo muy claro en el artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos dice lo siguiente: facultad de abstención. Dice: podrán abstenerse a declarar el tutor, el curador, pupilo, cónyuge, concubina, concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido en forma permanente con el imputado durante por lo menos 2 años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en línea recta, ascendientes o descendientes hasta el 4º grado, y en lo colateral por consanguinidad hasta el 2º grado, inclusive salvo que fueran denunciantes. Bueno, aquí el impedimento legítimo se refiere precisamente al hecho en el cual tú eres requerido, por ejemplo,
por la autoridad. Sabemos que en materia penal toda persona que le resulte cita dentro del proceso, o más bien toda persona que sea mencionada como testigo dentro del proceso, le resulta cita. ¿Sí? No te puedes abstener como testigo en materia penal a comparecer. ¿Qué pasa si no compareces en materia civil, por ejemplo? No pasa nada, se decreta prácticamente por desierta tu prueba. No tiene consecuencias jurídicas más que para el efecto de lo que tú pretendías conseguir, ¿no? El causar determinada convicción de un hecho en el juzgador. Pero no hay consecuencias para los testigos. En materia penal es diferente. En materia penal, si un testigo es mencionado, es una persona que es mencionada como testigo dentro de un determinado hecho, le resulta cita dentro del proceso. Entonces no te puedes sustraer, no puedes simplemente evadir, porque la autoridad evidentemente está facultada para poderte apercibir que en caso de no comparecer se te impondrá multa. ¿Sí? Bien, si no compareces, se te apercibe que se te presentará a través de la fuerza pública, a través de la policía judicial o ministerial. Bien, si no compareces, de todos modos, no obstante de estas medidas, entonces se te apercibe que se te va a iniciar, se le va a dar vista a la gente del Ministerio Público para que se inicie un delito de desobediencia, ¿no? De resistencia de particulares a un mandato legítimo de autoridad. ¿Sí? En este caso, entonces tú como testigo tienes la obligación de comparecer, aunque bueno, si compareces no necesariamente puedes decir que viste los hechos, esa es otra circunstancia, pero de que estás obligado a comparecer, eso es indudable. Pero como dice el artículo que les acabo de leer, podrán abstenerse de declarar el tutor, el pupilo, el cónyuge, ¿sí? La concubina. Entonces, si mi cónyuge está acusada de una comisión delictiva y resulta que yo estuve en el evento delictivo, pero mi declaración considero yo que le va a afectar, en vez de beneficiarle, me abstengo de declarar, ¿no? Estoy impedido legítimamente, ese es el impedimento legítimo. Estoy impedido legítimamente para comparecer de manera obligatoria y no cometo alguna conducta delictiva, como en este caso la resistencia de particulares. Lo mismo que aplica para abogados, por ejemplo, ¿no? El secreto profesional, para médicos, ¿sí? Están impedidos legítimamente para cumplir un deber jurídico que en este caso la autoridad les ordena. Bueno, sí nos dio tiempo de analizar los 4 elementos restantes. Por el momento sería todo. Me dio mucho gusto saludarte nuevamente. Cualquier duda o comentario ya sabes que estoy a la orden. Hasta pronto.